Mirad lo que tengo aquí. Hoy os traigo el nuevo Tamron 35-150. Me habéis oído bien, 35-150. Y además es la lente más luminosa de las lentes zoom que existen de todo el mundo. Es una lente que a 35 te permite un f2 y a 150 un 2,8. Vamos a verlo y hablar un poco de él. Hola a todos, soy Jon Hernández y aquí me tenéis una semana más con un vídeo, esta vez hablándoos un poco de material fotográfico. Sí, como veis tengo aquí una Sony, hemos comprado unas cámaras de Sony para trabajar la parte de producción de vídeo y nos hemos equipado con lentes de Tamron, ¿vale? Y hoy os voy a hablar del Tamron 35-150, que es una de las lentes más nuevas de Tamron que básicamente va a partir la pana, porque es una lente espectacular, pero además súper original, porque es cierto que no es una focal muy habitual. Normalmente estamos habituados a los 70-200, a los 24-70, Tamron ha decidido pegarle una patada a la mesa y sacar una lente que es básicamente una focal entre esas dos, que para mí cubre lo más importante de esos dos rangos, ¿vale? Entonces tenemos un 35-150 que sin ninguna duda para mí es, a nivel de focales de zoom, me parece el mejor rango posible para todo lo que tiene que ver con fotografía de retrato. Evidentemente para muchas otras disciplinas también, pero en fotografía de retrato me parece que cubre absolutamente todo lo que puedas necesitar de una sola vez en una sola lente. Me imagino a los fotógrafos de boda que me estáis viendo ahora mismo diciendo, ¿cómo? Perdona, 35-150, o sea, con esa lente puedo hacer una boda entera. Pues sí, exactamente ese es el tema. No es una lente pequeña, hablamos de una lente que pesa alrededor de 1 kilo, pero es más pequeña que un 70-200, por ejemplo, de los que hay de Sony, ¿vale? Y entonces en este caso hablamos de una lente que nos permite una focal pues muy variada y lo convierte en una focal muy versátil para poder hacer desde esos planos más, ¿cómo os diría?, más contextualizados de ambiente hasta esos retratos muy cerrados. Así que es una lente que la verdad creo que lo va a petar, que va a ser muy vendida y que realmente le va a gustar muchísimo a mucha gente. Para todos los que no lo sepáis, evidentemente si tenéis una Sony no solo le podéis montar lentes de Sony, le podéis montar lentes de otras marcas. Y Tamron es una de las marcas que hace lentes para otras cámaras, no hacen cámaras, solo hacen lentes, y de las más antiguas que hay en el mercado. Desde los años 50, Tamron está haciendo lentes para muchas marcas distintas. Así que no estamos hablando de una marca desconocida ni mucho menos, estamos hablando probablemente de la marca más conocida y de una de las marcas que más lentes vende del mundo, y la calidad de Tamron yo creo que está más que probada y más que reconocida. Así que no tengáis ninguna duda que es una lente muy fiable y una lente muy funcional. En cuanto a características técnicas, tiene todo lo que le puedes pedir. Evidentemente es 100% compatible con todos los modos de seguimiento de autofoco, luego la probaremos y veréis un poco cómo trabaja esta lente. Es una lente súper luminosa, como os decía, la lente zoom más luminosa del mundo, con un f2 a 35 milímetros que nos va a permitir trabajar en condiciones de muy poca luz con esos angulares, pero que cuando cerramos a 150 aún así se mantiene en 2,8, con lo cual es una lente tremendamente interesante. En cuanto a estabilizador, la lente no tiene estabilizador, pero no es un gran problema porque todos aquellos que tenemos cámaras Sony sabéis que tenéis un motor de estabilización en la cámara directamente, con lo cual no es un problema. Y la verdad es que es una lente que si hubiese tenido motor la hubiese hecho más grande, más voluminosa, más cara y creo que hubiese sido menos adecuado para este propósito. Así que creo que es una muy buena elección la que han hecho. Es fácil enfocar en manual también, si en algún momento sois fans de enfocar en manual, porque los anillos, a diferencia de los modelos anteriores de Tamron, están más proyectados hacia afuera. Es un cambio que a nivel de diseño es estéticamente mucho más bonito, pero hace que las lentes parezcan más profesionales, pero por otro lado es mucho más cómodo a la hora de manejar tanto el anillo de zoom como el anillo de enfoque, así que es una cosa que la verdad es que está muy agradecida. Como podéis ver en el cuerpo de la lente tenemos varios botones que son típicos de estas lentes que nos permiten hacer ciertos ajustes a través de ellas, y luego tenemos un par de modos de custom que nos permitirán personalizar ciertas opciones de la lente. Ahora en un momento os explicaré un poco más sobre todo eso, porque además esta nueva gama de lentes, tanto esta como el 28-75, la nueva versión, tienen un puerto USB-C directamente en la lente, porque hay una utilidad de Tamron, el Lens Utility, que nos permite configurar ciertas cosas de la lente directamente en el ordenador sin pasar básicamente por la cámara, independientemente de la cámara. De esta forma podemos hacer ciertas personalizaciones que os cuento ahora en un momento, que son muy interesantes. Lo importante es entender que esta lente es una lente que para mí me parece que es la lente padre para hacer retrato y que, como digo, no
nos cubre todo, pero también me parece muy interesante para todos aquellos que tenemos una parte de producción de vídeo, como en este caso yo, que tengo una productora, en la que en una sola lente podemos cubrir todo ese rango, porque muchas veces cuando estás trabajando en cámara 1 necesitas lentes relativamente angulares, cuando vas a trabajar a cámara 2 necesitas teles más largo para hacer recursos, y con esto, con un 35-150, puedes cubrir perfectamente ambas funciones, con lo cual se convierte en una lente súper versátil dentro del estudio para poder hacer producciones de vídeo en las que nunca sabes qué focal vas a necesitar, y de esa forma tienes esa posibilidad de tener todo el rango que puedas necesitar de focal, manteniendo una luminosidad muy alta para no tener que estar haciendo cambios de ISO durante la producción. Así que está muy bien. Vamos a hablar un poco del Lens Utility. El Tamron Lens Utility es básicamente una aplicación nativa de Tamron que te permite configurar tu lente y hacer diferentes cosas. Algunas de las cosas interesantes que puede hacer es, por ejemplo, definir a qué velocidad queremos que se mueva el enfoque cuando giramos el anillo de enfoque manual. Y eso nos puede permitir que esa circulación del foco sea más fluida o menos fluida. Incluso podemos configurar, si queremos que todo el rango del foco lo haga con girar 90 grados el anillo de enfoque, o si queremos por lo contrario llegar a 180 grados para hacer todo el circuito, o llegar a 360 grados, de forma que tendríamos que darle más vueltas para ir de un extremo al otro del foco. Otra de las opciones interesantes es el Focus Preset, que nos permite definir un punto de enfoque. Por ejemplo, si queremos hacer una foto nocturna y queremos hacer una foto donde enfoquemos a algo que de noche va a ser complicado enfocar porque no habrá luz, podemos ir de día, hacer el preenfoque y luego volver de noche, o unas horas antes de que anochezca, hacer el preenfoque, esperarnos y luego directamente darle a un botón en la lente y que automáticamente enfoque a ese punto que habíamos pregrabado. Eso es muy interesante porque básicamente te permite hacer cosas que de otra forma serían tremendamente complicadas. Una de las cosas más impresionantes que tiene el Lens Utility es que nos permite configurar lo que llaman el Focus AB, que es que nosotros podemos preconfigurar un punto de enfoque en un sitio, luego preconfigurar otro punto de enfoque un poco más lejos o un poco más cerca, donde queráis, y a partir de ahí decirle que durante nuestra toma de vídeo la cámara automáticamente haga el cambio, bueno, de hecho la lente automáticamente haga el cambio de foco del punto A al punto B y haga una transición del A al B. Eso nos permite conseguir un cambio de enfoque supernatural sin tener que tocar el anillo ni la lente en ningún momento durante la grabación. Bien, en definitiva hablamos de una lente tremendamente versátil, tremendamente buena sobre el papel. De hecho, os voy a poner por aquí las especificaciones técnicas, que no sé si vosotros le hacéis mucho caso, pero yo normalmente no, porque más que leerlo, me interesa verlo. Así que lo que vamos a hacer ahora es irnos a la calle con una modelo y probar qué tal funciona esta lente, ver qué tal rinde. Y una vez hayamos hecho esas fotos de esta cámara en vivo y probándolas, viendo cómo funciona, volveremos aquí y las analizaremos en el ordenador para ver qué resultado han dado esas fotos y realmente ver si realmente el Tamron 35 o 150 vale la pena o no la vale. Bien, ya estamos aquí en el centro de Barcelona para probar este 35-150 f2 2.8 de Tamron. Como veis, al final es una lente que no es excesivamente grande, es algo más pequeño que un 70-200, es una lente que pesa alrededor de 1 kilo, es bastante cómoda de manejar y con las cámaras sin espejo, que los cuerpos no pesan, no es un gran problema llevarla. De hecho, es bastante cómodo cogerlo por la lente y solo utilizar la otra mano para disparar la cámara. El rango focal, que es un poco lo más especial de esta lente, es súper versátil, o sea, nos permite tener una lente con la que lo cubramos todo. Principalmente yo creo que esta lente, con este rango tan original, lo que hace es sustituir a ese combo tradicional del 24-70 y el 70-200 que todo el mundo ha tenido para casi cualquier cosa. Me puedo imaginar cualquier fotógrafo de bodas con una lente como esta montada en cámara, como puede cubrir todo el rango que necesite para esa misma boda. El poder trabajar tanto a 35 como hasta los 150 me da la versatilidad de hacer todo tipo de retratos que me pueda necesitar en una sesión de fotos. Puedo hacer desde esos retratos más angulares, que por debajo de 35 normalmente no haremos por tema de distorsiones, y que me permiten capturar muchísimo contexto, como por ejemplo esta gran puerta que tengo aquí en el centro de Barcelona. A la vez puedo trabajar con lentes intermedias, con focales intermedias, que me permiten tener pues, retratos más atractivos y más normales, como cuando trabajamos por ejemplo con un 85 mm. Y por último, el tener la capacidad de llegar hasta 150 me permite tener un tele bastante largo que me puede permitir desde un retrato muy cerradito tipo beauty hasta directamente coger un retrato desde muy lejos con un desenfoque brutal del fondo. Además, esta lente es el primer zoom del mundo que tiene un f2, es decir, que empieza a 35 mm pero a f2, y eso me puede permitir tener unos desenfoques radicales incluso con la parte más angular. Fijaros hasta dónde podemos llevar con una lente principalmente enfocada al retrato, pero que nos puede permitir hacer muchas otras cosas. Ahora mismo estoy de 35 mm y esta lente tiene una capacidad de enfoque muy cerca. Fijaros, puedo enfocar a esta pequeña distancia de la pared y conseguir este resultado que tiene un desenfoque agresivísimo porque estoy trabajando a un f2 y eso en un sensor full frame, aunque estemos a 35 mm, me da una profundidad de campo muy pequeñita. ¿Esto para qué me puede servir? Pues para darle más versatilidad a la lente. La puedo utilizar, por ejemplo, para hacer una foto de producto, una foto de un plato de comida. La puedo utilizar para los anillos el día
día de la boda cuando esté haciendo la preparación de la novia. La puedo utilizar para muchísimas cosas porque esa capacidad de enfoque tan cercano con un angular tan grande me permite crear unas escenas muy atractivas. A la vez, esos 35 milímetros me van a permitir también trabajar un tipo de retrato muy contextualizado, es decir, donde tenga mucho entorno. Muchas veces nos encontramos con espacios muy pequeños, pero donde el espacio es muy relevante, y con lo cual poder mostrarlo es muy importante. Por eso muchos trabajamos a veces con múltiples lentes y entre ellas algún angular. En este caso, la focal me permite trabajar, como hemos dicho, desde 35 hasta 150, y en esos 35 puedo hacer también cosas como esta, donde tengo un pórtico enorme y tengo aquí a Fanny, y fijaros cómo puedo hacer una foto en la que tenga todo el contexto que necesito y a la vez tengo a mi modelo sin excesivas distorsiones. Además, combinado con la luminosidad que me ofrece, me permite conseguir retratos en cualquier lugar de una forma muy cómoda. Vamos a ver un poco cómo rinde en la parte más alta del rango, es decir, en el telelargo. Vamos a hacer un retrato totalmente cerrado de Fanny, en este caso 150. Voy a cerrar los parámetros a 200, 2.8 y a ISO 800 para la exposición que tengo aquí. Y vamos a probar qué tal funciona esto en un retrato de este tipo. Como podéis ver, tenemos la típica imagen de un tele largo a una diafragma muy abierto, es decir, lo que obtenemos normalmente cuando trabajamos con un 200 a 2.8. En este caso es 150, la focal es más que atractiva para este tipo de planos y fijaros cómo el bokeh que genera es muy atractivo, es decir, tenemos un desenfoque trasero muy pasteloso, muy bonito y una nitidez perfecta en nuestro sujeto. Este desenfoque tan atractivo se debe a que la lente cuenta con un diafragma de 9 palas y eso consigue que ese bokeh sea más redondito y sea muy atractivo al ojo. Vamos a probar ahora en una focal intermedia y a diferentes diafragmas para que veamos después en el estudio la calidad que nos ofrece la lente. Vamos a buscar un plano medio y en este caso voy a trabajar primero a 2.8, estoy ahora mismo a unos 85 milímetros y vamos a probar no movernos mucho, Fanny, para hacer la misma foto a diferentes diafragmas. Vamos ahora a cerrar un poquito a F4. Y voy a compensarlo bajando un poco la velocidad a 100. Perfecto. Y por último vamos a hacerla también a 5,6. Vamos a hacerla a 5,6 y tiraremos, pues en este caso, a 1,50 de velocidad y veremos qué tal el estabilizador. Perfecto. Si tuviese que definir este Tamron 35-150 en una sola palabra, diría versátil. Me parece la lente más versátil para retrato que he probado nunca. Me encanta cómo Tamron ha innovado en una focal totalmente distinta que nadie había hecho antes. Y además tenemos esa posibilidad de trabajar en 35 a f2, que es extremadamente luminoso y nos permite desenfoques muy agresivos para ciertas fotos que podemos hacer cuando necesitemos algo, pues eso, para hacer una cosa de producto, comida, como hemos comentado antes, o cualquier otro tipo de foto que no sea de retrato. En el retrato nos va a ayudar a poder tener mucho más contexto, poder tener más entorno y tener una foto pues más contextualizada. Y a la vez nos permite irnos a esas focales intermedias que tanto nos gustan como el 85, 105, etcétera, y llegar hasta esos 150 para hacer retratos cerrados tipo beauty que rinden muy bien. La verdad es que estoy bastante encantado con la lente, funciona muy bien, a nivel de enfoque, etcétera, es 100% compatible con los enfoques automáticos al ojo y todas las historias que tienen las cámaras de Sony, y con lo cual es una lente perfecta para combinarla con cualquier cámara sin espejo de Sony. Vamos al estudio y vamos a ver qué tal han salido las fotos y a partir de ahí juzgamos si la calidad también acompaña al producto. Bien, ya estamos de vuelta en el estudio después de la sesión de fotos con Fanny con el 35-150 de Tamron y la verdad es que vamos a ver ahora la realidad de esto, si ópticamente la lente rinde, porque hemos visto que a nivel de enfoque y todo esto pues va como un tiro, que la focal es súper versátil, pero evidentemente lo importante después es la calidad de las imágenes. Empezamos por ver esta imagen que he tirado a 35 milímetros a f2, súper pegado a la pared, y la verdad es que el rendimiento es lo que me esperaba, ¿no? La capacidad de tener una lente que nos permite enfocar a tan cortita distancia nos permite hacer cosas muy interesantes como esas fotos típicas de comida o, por ejemplo, lo que os he dicho antes también cuando estábamos ahí en el exterior, de la típica foto de los anillos el día de la boda, ¿no? Es una cosa bastante versátil y que nos puede ayudar a sacarle rendimiento a esta lente más allá del retrato, que es para lo que creo realmente que la mayoría le vais a sacar mucho provecho. Vamos a ver esta imagen aquí con un buen zoom y vamos a ver al 100% y como podéis ver la verdad es que la nitidez es bastante espectacular y el nivel de desenfoque y tridimensionalidad que eso causa es lo que esperamos ver de una lente que nos permite abrir a ese f2. Si nos vamos a la zona más desenfocada, la verdad es que el desenfoque es muy bonito, esas 9 palas del diafragma se notan con desenfoques súper circulares, podéis ver ahí los círculos del bokeh y eso realmente hace que el desenfoque sea muy agradable a la vista y que básicamente consigamos obtener aquello que buscamos cuando buscamos un 35 milímetros muy luminoso para poder hacer desenfoques radicales, pues por ejemplo, como os digo, en fotos de comida. Así que el resultado es el esperado, está muy bien, nada sorprendente en ese sentido porque esperamos eso de las gráficas que habíamos visto de la lente, con lo cual responde un poco a lo que pone sobre el papel y realmente es una muy buena lente a máxima
apertura en la focal más angular. Bien, vamos a pasar ya a la parte de más de retrato. Fijaros, aquí hice unas fotos con ese 35 milímetros. Me gusta muchísimo que no veo excesivas distorsiones raras ni nada por el estilo. Al contrario, veo que está todo muy bien, muy lineal. Es un 35, no es un 17, un 18 milímetros, así que en ese sentido no tengo por qué tener grandísimas distorsiones, pero la realidad es que me mantiene pues, un look bastante adecuado, ¿no? Vamos a ver aquí en un zoom al 100%. La nitidez, esto está tirado a F4, evidentemente ya ahí estamos en la zona del punto dulce de la lente. Podéis ver que tengo cierto desenfoque del fondo a pesar de estar a 35 milímetros, eso es lo natural de esta focal, pero es F4, como puedo bajar hasta F2, si necesito un desenfoque mayor del fondo me lo podría permitir. Evidentemente el nivel de nitidez a F4 probablemente sea mayor que si trabajamos a máxima apertura, pero por lo que estoy viendo a máxima apertura también funciona bastante bien y lo veréis en las siguientes fotos. Ahora mismo aquí yo puedo ver que tanto la nitidez en lo que sería la zona de Fanny, que es la zona del retrato, como en las esquinas, que no están enfocadas, con lo cual tampoco puedo ver mucho la nitidez, pero no veo nada raro ni nada que digas, uy, mira, en la esquina aquí se va muchísimo a nivel de resolución, etcétera. Para nada, está todo muy bien compensado y la verdad es que funciona de forma espectacular. Vamos a pasarnos ya por aquí a un retrato muy cerrado, en este caso estamos a 150 a 2,8 a ISO 800, ¿vale? La luminosidad que teníamos es la que teníamos, no daba para más. Vamos a hacer un zoom también al 100%, la nitidez es brutal incluso a 2,8, la verdad es que es muy espectacular, fijaros ahí en las pestañas de Fanny, el nivel de nitidez es asombroso, fijaros ahí en el pelo, cada uno de los pelos, y el nivel de profundidad de cómo cae el foco también es muy atractivo. El desenfoque del fondo lo vemos totalmente limpio, no se ve nada raro en el bokeh y la verdad es que está muy bien. Podemos ver por aquí cómo el bokeh de esta zona, tenemos algo de ruido de la A7 III a 800 ISO, pero nada dramático y la verdad es que es un resultado bastante excelente para una lente que tiene tanto rango de cobertura. Es decir, me puedo esperar resultados óptimos y muy buenos en cuanto a nitidez, en cuanto a bokeh, etcétera, cuando trabajo, pues, por ejemplo, con un 135 fijo. Pero cuando estamos trabajando con una lente que nos permite desde 35 a 150, el hecho de que sea tan bueno tanto a 35 como a 150 es algo realmente a destacar. Hemos hecho luego una comparativa, si os acordáis, en la que hemos visto la misma imagen a diferentes diafragmas, ¿no? Estamos aquí a 87 milímetros, tengo una 2,8, otra F4 y otra más a F5,6, ¿vale? Vamos a ver primero la más abierta, en este caso a 2,8, y aquí podemos ver un poco lo que veíamos antes a 150. Creo que a 80 y pico es un poco más blando que a 150, me parece que en 150 es un poquito más nítido, a 2,8 en ambos casos, pero la verdad es que es más que suficiente y tiene una nitidez que es bastante abismal. Lo que sí que es cierto es que cuando pasamos a F4 y nos vamos a ir para acá, es bastante espectacular el nivel de nitidez. De repente se convierte en una lente muchísimo más nítida y de las más nítidas que me he encontrado en los teles zoom. Así que no me parece nada mal, al contrario, es muy nítida, bastante espectacular y el bokeh sigue siendo muy bonito. Sí que es cierto que el nivel de ruido, ahora que hemos cerrado un poco de diafragma, hemos bajado velocidad y el nivel de ruido es un poco más visible, ¿vale? No por ninguna cosa, pero por ley de reciprocidad la exposición probablemente no es exactamente la misma. Por décimas, pero el ruido es un poco más visible con este cambio de nitidez. Y por último vamos a ver la de 5.6, que la verdad es que también tiene ese punto de nitidez brutal en que se ve todo extremadamente nítido. Aquí estoy disparando a una velocidad de 50, trabajando a 87 milímetros, pero que gracias al estabilizador de la Sony se ve todo perfectamente. Si veis un versus de las tres imágenes en comparativa, podéis ver perfectamente cómo a 2,8 tenemos un pelín menos de nitidez y a F4 o 5,6 tenemos ya puntos dulces de la lente donde la nitidez es mucho más asombrosa. Así que en definitiva tenemos un muy buen resultado de esta lente a todas las focales. La verdad es que a mí me ha sorprendido muy gratamente. No soy muy fan de los zooms en general, yo trabajo con Hasselblad principalmente y suelo trabajar con lentes fijas, pero la verdad es que los zooms para muchos de vosotros que os dedicáis a cierto tipo de fotografía, como por ejemplo las bodas o reportaje social, etcétera, a partir de ahí es muy importante tener lentes versátiles y creo que esta lente viene a cubrir un nicho que hasta ahora se cubría con dos lentes, con los 24-70 y 70-200. La posibilidad de tener una lente que no necesitáis, para los que no necesitáis un 24
como angular y los que no necesitáis llegar a un 200 como tele porque no hacéis deportiva, creo que esta lente cubre perfectamente todas esas facetas, desde el retrato más ambientado hasta el retrato más close-up y más cerrado, que os puede dar una solución tremenda. Realmente, si estáis pensando en que, sobre todo con las cámaras sin espejo, queréis cambiar el mínimo de lente para que no se os ensucie el sensor y queréis trabajar, pues eso, con una lente montada que de repente ves algo en un plano más angular y de repente ves algo en un plano más cerrado, un robado, etcétera, pues esta lente puedo verla como una de las lentes más ideales, tanto como digo para reportaje social como también como lente de viaje, que a pesar de que es una lente un poquito grande, solo llevas una y cubres un poquito todo lo que necesitas. Así que Tamron creo que ha hecho muy buen trabajo. Me gusta que las compañías que hacen cosas para fotografía no simplemente hagan más de lo mismo, versiones nuevas de las mismas lentes, sino que empiecen a innovar y a probar, porque creo que hay mucho sitio para mejorar en el mercado fotográfico, y un ejemplo es el sacar una focal nueva que desde luego de repente nos deja ver que nos cubre unas necesidades que quizá no sabíamos que teníamos. La verdad, súper satisfecho con esta lente, el resultado ha sido muy óptimo. Nos vemos en el próximo vídeo y si tenéis cualquier duda, dejad un comentario por aquí debajo e intento resolverla o hacer las pruebas que me pidáis. Hasta luego.